Vida para Todos presenta Mensajes de Vida con el pastor Silvano Cáceres. Palabras de reflexión bíblica para nuestra vida cotidiana, en vivo desde una de nuestras celebraciones. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 18. Lleva por título esta palabra la tierra redimida, no es la tierra prometida. Hoy la tierra redimida. Y Romanos 8, del 18 en adelante, dice lo siguiente. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. En este día quiero desafiarte para que creas y entiendas que fuimos llamados a ser agentes de transformación. La palabra me habla de una realidad mundial. La tierra está adolorida. La tierra está en un ambiente de catástrofe. Hay un ambiente alrededor nuestro de un desgaste donde muchas personas se preguntan hasta dónde podrá durar el mundo que estamos construyendo. Pero también la palabra de Dios me dice que hay una reserva de Dios, hay esperanza para el mundo que tiene que ver con una manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La respuesta para esta situación son los hijos de Dios. Hay un mundo que está esperando esa manifestación y es gloriosa porque irradia la misma gloria de Dios. Y esa creación será liberada de esa esclavitud de corrupción. Por eso este es un tiempo para los hijos de Dios. Es una oportunidad para que vos y yo como iglesia y reserva del Señor seamos esa respuesta que el mundo está necesitando. Agentes de transformación significa que Dios nos va a usar, Dios nos va a potenciar, Dios nos quiere llenar y Dios nos quiere enviar a un mundo para que el mundo tenga la manifestación de lo que es Dios, del poder de Dios, de los milagros de Dios. Si miras alrededor hay un montón de oportunidades. Claro, la oportunidad viene cuando hay un marco de dolor, un marco de desesperanza, cuando hay enfermedad, cuando hay personas que están sufriendo. Pero Dios, que ama a las personas, está esperando que se levante una iglesia gloriosa para que ese mundo sea transformado. Ahora, mi pregunta es, ¿desde cuándo la tierra está gimiendo con esos dolores de parto? ¿Desde cuándo ha comenzado ese proceso de corrupción que está afectando a nuestro mundo? Y encontré en Génesis ya el comienzo de la historia. No tuvimos que vivir mucho para darnos cuenta que hubo un punto donde comenzó el problema. Génesis capítulo 3, verso 17. Y al hombre Dios le dijo, por cuanto comiste del árbol que te mandé diciendo, no comas de él, maldita será la tierra por tu causa. Desde el momento que hubo desobediencia, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¡Wow! La tierra está siendo maldecida, empieza a sufrir, empieza a tener dolores de parto, empieza a gemir. ¿Por qué? Porque hubo un desequilibrio en algo que Dios estableció. Es increíble que la tierra fue el lugar donde Dios establece al hombre para que se multiplique, para que gobierne, para que sea el rey de la creación, para que esté cultivando un hábitat ideal con la presencia gloriosa del Señor y una relación inquebrantable. Pero ese desequilibrio se rompe porque el hombre es libre y ser libre me da la capacidad de poder decidir.
Y mis decisiones son las que marcan una consecuencia. Mi vida es producto de decisiones y cada decisión apareja una consecuencia. Y ahí viene el momento donde la tierra es maldecida. El pecado, esa actitud de rebeldía, de desobediencia a lo que Dios dice como forma ideal para poder conducirnos, ese pecado trae una corrupción. Siempre que hay pecado se rompe un equilibrio. Y siempre que se rompe un equilibrio hay enfermedad. Empieza un proceso descendente de catástrofe, no solamente en nuestra vida, sino también en nuestros contextos. Por eso, también la palabra nos dice después, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Por eso nuestras actitudes, decisiones definen no solamente lo que estoy sembrando, sino lo que voy a cultivar en mi vida y en todo mi alrededor. Ahora, cuando la palabra dice que la tierra está maldecida, esto tiene que ver con dos esferas de contaminación. Por un lado, cuando Dios dice la tierra, no se está directamente expresando muchas veces en el humus, en la tierra que conocemos física y material. Tiene que ver con el corazón de las personas. Génesis capítulo 6, por eso estamos viendo que todo esto que estamos ahora padeciendo tiene que ver con decisiones que se hicieron al comienzo mismo de la realidad humana. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, 11 y 12 dice: Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es increíble cómo hay un énfasis en la expresión en la tierra, sobre la tierra. La tierra padece porque el corazón del hombre se aleja de Dios. Dios mira la conducta, Dios mira el pecado. Dios mira, y no solamente que está mirando, sino que también su corazón tiene una respuesta hasta, podríamos decir, emocional. Dios se entristece, le pesa a Dios las cosas desequilibradas que el hombre está ejecutando en la tierra. Y termina la palabra diciendo que el corazón del hombre se corrompió. Corromperse es que ya no es un corazón como el original, no es un corazón puro, un corazón inocente. Quiero decirte que cuando Dios habla que una tierra está corrompida, no está hablando de lo natural. En primer lugar, está hablando del corazón de las personas. Y Jesús dijo que en estos postreros tiempos el corazón del hombre iba a cambiar, que los hombres tendrán un carácter desequilibrado, un carácter lejos de la modalidad santidad, de la modalidad creación que Dios estableció en el corazón de las personas. Pero también es cierto que hay una connotación literal, que la tierra está padeciendo dolores de parto, el mundo natural está siendo contaminado. Tengo algunos informes aquí en mi celular, unos medios que están diciendo que el estado de salud del planeta y sus resultados son desoladores. Los espacios naturales están disminuyendo a nivel global, la tasa de extinción de especies se está acelerando y ahora todo apunta a que el deterioro de la naturaleza también empezará a tener un impacto directo en la vida de las personas. El periódico dice: el planeta se enfrenta a un deterioro de la naturaleza sin precedentes. El periódico La Vanguardia dice: la Tierra en continuo deterioro. Un informe de la ONU nos está pronosticando un escenario poco alentador. Es más, tenemos aquí un gráfico
donde nos está mostrando que los recursos naturales se están extinguiendo. El deshielo de los glaciares, la contaminación del aire, del agua, la multiplicación de la raza humana están haciendo un escenario poco alentador. Y algunos dicen que la Tierra podría alimentar, en esa proyección catastrófica, podría alimentar a una humanidad unos 50 años más. Yo no estoy acá para desalentarte, lo que te estoy diciendo, lo que dije en la introducción. El cielo y la tierra pasarán, la palabra de Dios permanece. Y esto está en la palabra de Dios, esto lo dijo Dios. Algo tiene que pasar, algo tiene que cambiar. Este es un tiempo no solamente para estar pensando, nos reunimos, no nos reunimos, escucho la palabra, estoy saturado de mensajitos que hablan de la palabra de Dios. Este es tiempo de asumir una responsabilidad, porque la tierra está en un estado deplorable. Pero Dios nos quiere levantar a nosotros para cambiar una historia y una realidad. Ahora, hay por lo menos ciertas señales que tiene que haber en nosotros como hijo de Dios para que Dios nos establezca como un agente de transformación, para que venga la gloriosa manifestación de nosotros, los hijos de Dios. Vamos una vez más. Segunda Crónicas capítulo 7, 14. Una vez más, porque ahí está en un marco. Y es una palabra no dirigida al mundo que no conoce, sino a los hijos e hijas del Señor. Dice Segunda Crónicas 7, 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y sanaré su tierra. Estamos tantos años antes de Cristo. Al principio de la historia había una corrupción de la tierra. Pero ya Dios está pensando planes, está pensando en Jesucristo su Hijo, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que iría a la cruz para redimir al mundo. Y Dios ya está pensando desde el principio de la historia, generaciones, hombres y mujeres que se levanten en medio de una generación contaminada para poder establecer su reino, para que la gloria de Dios sea manifestada en la tierra, porque ya Habacuc decía que la tierra será llena de la gloria de Dios, y esa gloria no viene con una forma mágica ni un haz de luz, viene cuando vos y yo somos llenos de Dios y la gloria comienza a cambiar los ambientes, los lugares de contaminación, y no solamente en el corazón de las personas, sino que hay cambio en nuestros contextos. La gloria de Dios es transformadora y lo quiere hacer a través de una iglesia. Por eso, iglesia, este es tiempo de ser entendido en los tiempos, saber de qué se trata nuestro cristianismo, nuestra razón de estar aquí. ¿Por qué a Dios se le ha ocurrido que en este tiempo, en este año, vos y yo tengamos que padecer y surfear por estas aguas, a veces inexplicables? Pero Dios te está diciendo, hay un plan y hay un propósito que abrazar para este tiempo. Ahora, esta manifestación gloriosa de los hijos de Dios se va a dar si hay una transformación, procesos de Dios, por lo menos en 4 áreas. La primera, tiene que afectar nuestro corazón en humildad. Y cuando Dios dice, primero mi pueblo se tiene que humillar, Dios está ministrando nuestro orgullo. Y usted dice, somos gente de Dios, somos gente de iglesia. Pero quiero decirte que el orgullo es la madre de los pecados. Es el pecado que caracterizó a Lucifer. Digo madre de pecados porque después del orgullo viene todo tipo de pecado, desde la desobediencia, la rebelión, actitudes ante la autoridad, primero de Dios y después de una manera gradual afecta también nuestras relaciones. Dios tiene que tratar el orgullo de su iglesia y tenemos un problema de terminología.
porque relacionamos ser humilde con los pobres. Esta es una persona humilde porque casi no tiene que comer, vive en una casa que realmente es básica. Y quiero decirte que nosotros tenemos que aprender realmente lo que es humildad. Vos podés ser pobre y ser orgulloso. Podés ser pobre y no ser humilde. Podés ser rico y ser humilde. Podés ser rico y orgulloso. Porque el orgullo, porque la humildad no se trata de las cosas, no se trata de apariencia, no se trata de una condición, se trata de un estado del corazón. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad tiene que ver con actitudes de nuestro corazón, un estado de nuestro corazón. Por eso el Señor trata permanentemente nuestro ego. A veces nos somete a pruebas. ¿Para qué? Para que el Señor revele nuestro corazón. La prueba muchas veces revela nuestra incredulidad, nuestro temor, nuestra rebeldía, nuestra desconfianza. La prueba muchas veces revela nuestro pecado y a veces pecado oculto. Dios permite dificultades muchas veces en nuestras vidas, porque lo primero que quiere trabajar es nuestro ego. Con un poco de salud, con un poco de dinero, con un poco de pasatiempo, muchas veces nuestro corazón, como hijos de Dios, como pueblo del Señor, se aparta del Señor aunque estemos en la casa. Y muchas veces esa humildad que Dios tiene que enseñarnos tiene que ver con un trato de nuestro valor, nuestra valía, lo bien llamado autoestima. Jesús dijo que nunca podremos amar al otro mejor de lo que nos amamos a nosotros mismos. Y la gente que tiene una pobre valía, una pobre condición interior, necesita impresionar a los demás. Por eso el agrandado, el que no es humilde, en realidad tiene una carencia interior que a través de actitudes de soberbia, del mostrar, de su imagen, de impresionar, está tratando de compensar lo pobre que se siente en su propio corazón. A veces la prosperidad de los hijos de Dios hace a los hijos de Dios orgullosos. Me siento bendecido, me siento multiplicado. ¿Y qué decir del orgullo espiritual? Porque caemos en la comparación y en el juicio. Entonces empezamos a juzgar la condición del otro y Dios sigue esperando la humildad. Dios resiste al orgulloso, al soberbio y da gracia al humilde. Aprendan de mí. Iglesia, el Señor ha detenido nuestros programas. Quizá no nos dábamos cuenta de muchas cosas y hemos entrado al taller del Maestro y hoy el Señor está revelando para que la iglesia empiece a ser una iglesia humilde, que reconozca al Señor, que nunca permita que la prosperidad, los medios y las gracias que el Señor da estén por encima de la gloria del Señor. Una manifestación de los hijos de Dios es precedida siempre por una actitud de humildad, es reconocerlo al Señor, es saber que Él es lo importante, que Él es el dueño del reino y que si nos bendices por gracia y misericordia y si vamos a la salvación jamás será por lo bueno que somos, no es por nuestras obras, es por la gracia del Señor. Ahora, la segunda actitud que la iglesia como manifestación o hijos de la manifestación del reino tiene que entrarle es al tema de la oración. Y así como para la humildad la antítesis es el orgullo, para la oración muchas veces el contraste es nuestro silencio, nuestra apatía. La oración es una expresión de nuestra humildad delante del Señor. Si no hay una actitud de humildad, no comienza la oración. La gente que comienza a orar es gente que sabe quién es Dios, pero también la necesidad propia de Dios. Es increíble que podemos orar de diversas formas, pero una de las que más hace énfasis la palabra de Dios es que nos arrodillemos. Porque esa actitud física implica
una actitud espiritual, una condición de nuestra actitud del corazón. Lo único que puede conectar al cielo con la tierra es cuando alguien ora. Si no hay oración, no hay conexión. Cuando le dijeron los discípulos a Jesús, enséñanos a orar, no sabemos cómo orar. Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Empieza a conectar con el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros que estamos aquí en la tierra, tu reino, sea hecha tu voluntad, así como se hace en el cielo, aquí en la tierra. Por eso la manifestación viene cuando somos visitados por Dios, cuando tenemos conexión con Dios, cuando el Señor nos reviste de poder porque es su gracia, su reino manifestado. Pero Dios necesita una actitud de humildad que se expresa en una oración. La iglesia tiene que orar. Paremos con tanto entretenimiento, paremos con el microondas espiritual. Desconectémonos para conectarnos con el reino de Dios. Hay un montón de gente que está en necesidad, aún gente del pueblo de Dios, líderes que pasan dificultades. Pero un Pedro que está en la cárcel y va a ser liberado, está acompañado con una iglesia que día y noche está orando y clamando al Señor. No hay sustitutos para la oración. Podemos tener tanta teología, experiencia, pero nada va a reemplazar esa actitud, porque al contrito y humillado dice la palabra de Dios que el Señor no despreciará. En tercer lugar, otra característica de aquellos hijos que van a manifestar la gloria es que son hijos que están buscando a Dios. Hace muy poco tiempo, en un devocional que se nos ha alcanzado, Marcos Brunet decía, este es un tiempo donde muchos se están encendiendo y muchos se están apagando. Te pregunto, ¿en qué dirección estás? ¿Te estás encendiendo o te estás apagando? Cuando no se busca a Dios, la antítesis sería la desvalorización, porque buscamos, guardamos y cuidamos lo que valoramos. Y a veces basta perder lo que tenemos para empezar a valorar. El día que pierdas a Dios, lo perdiste todo. El día que pierdas a Dios, lo perdiste todo. Por eso, hoy es tiempo de buscar a Dios. No permitas que el engaño te desenfoque tu corazón, tu atención. Hoy es tiempo de buscar a Dios sin postergación. No hay mañana, es hoy, sin postergación. Isaías 55 dijo, busquen al Señor. Isaías estaba clamando, busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenle en tanto que está cercano. Este es el tiempo de salvación, iglesia. Este es tiempo que los hijos busquen al Señor, oren al Señor. Es tiempo de que los hijos del Señor se humillen delante del Señor. Y por último aquí, la cuarta actitud para la manifestación es la conversión, transformación radical. Eso es evangelio, y se convirtieren de sus malos caminos. Gente no puede ir caminando por el camino ancho de perdición. Gente no puede ir teniendo compañeros de camino que te estén orientando a la carne, al pecado, a la corrupción, a la maldad, al desenfreno, al libertinaje. Convertirte es que estás caminando para otro lado, en otra dirección, en un camino angosto, con otros acompañantes de camino, con otro sentido de ruta, pero vas a salvación. Y el tiempo se está acabando, se está desarrollando el final del partido. Se viene el último resultado, conversión. Y cuando hablamos de hijos de Dios, cuando hablamos del pueblo, encontramos que hay muchos que han cambiado su contexto, pero siguen siendo los mismos. La misma persona, pero ahora en una iglesia, en un sistema. ¿Cuántas veces aún dentro de la maquinaria del ministerio hay gente que todavía no ha tenido un encuentro, un quiebre con el Señor? Gente que son controladores, manipuladores, lo hacían en el mundo, ahora operan entre los santos, detrás de una aparente actitud de bondad. Hay tanta carnalidad en el corazón.
Dios conoce los corazones. El hombre mira lo que está frente a sus ojos, Dios conoce el corazón. ¿Sabes qué? Lo que más me preocupa es los encubiertos. Los que necesitan ser realmente convertidos. Ya Corintios, 1 Corintios capítulo 3, verso 3, Pablo está alertando, diciendo que aún son carnales, pues habiendo entre ustedes, no le está hablando al mundo, a la iglesia del Señor, habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, que es divisiones, no andan como los demás hombres. Es tiempo que la iglesia sea iglesia, que la sal sea sal, que la luz sea luz. No hay media luz, o estás encendido y alumbrás o no alumbrás. Los encubiertos ya sigue de una manera mucho más profunda. Sigue Pablo desafiando a la iglesia a través de la palabra. Capítulo 5 dice, de cierto se oye que hay entre ustedes, y acá se puso bravo, fornicación, pecado sexual, y tal fornicación, la cual ni aún se nombra entre los gentiles, entre los paganos inconversos. Luego sigue diciendo, más les escribí que no se junten con ninguno, que no se junten con ninguno, que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, y es letal el final. Con ellos ni coman, con ellos ni se junten. Es un tiempo donde la manifestación va a venir, pero no por cualquiera. No por ir a la iglesia, no porque papá y mamá predican el evangelio, no porque sé la palabra de Dios. Es un cambio en el corazón, es humillarse, es orar, es buscar, pero también es convertirse al Señor, de pasar de indefinido a definido. No podemos ser indefinidos amando el mundo. Hoy el mundo no te va a dejar un lugar si sos un fiel cristiano. Está corrompido. Dios lo mira al mundo. Dios tiene dolor por el mundo. Pero ya la tierra tuvo sus juicios, porque Dios no dará por inocente al que pisotea la sangre de Jesús. Después de esa palabra de Génesis 6 vino un diluvio. Y Dios pensó que la tierra se iba a limpiar, pero la semilla de pecado quedó en el corazón. Por eso hay que convertirse. Por eso te convertís en la imagen de Jesús, o finalmente te vas a convertir en la imagen que el mundo modela y quiere para tu vida. Estamos totalmente bombardeados. Tenés que tener picardía espiritual, sensibilidad espiritual, para ver dónde el enemigo quiere trastocar tu mente, tu mentalidad, toca tus atracciones, tus deseos. Pablo dijo, hasta que Cristo sea formado en ustedes, sufro dolores de parto. Que sea un tiempo de dolor, esa tristeza que nos lleva a buscar más al Señor. Quiero terminar con esto, hablando de la manifestación de los hijos de Dios. Éxodo 3, versículo 3 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Pensá en Moisés, él nos va a dar el ejemplo de cómo Dios puede potenciar y transformar una persona tan simple, normal como él o cada uno de nosotros, en alguien que va a ser un hijo de Dios para manifestar la gloria en la tierra. Para llegar a ese momento con la zarza, tuvieron que pasar muchas cosas que él no le encontró explicación seguramente. De vivir en un palacio, teniendo buena educación, seguridad económica, prestigio, un linaje reconocido y un sentido de justicia muy fuerte, porque cuando quiso defender a uno de sus hermanos o meterse en un pleito, finalmente se mete en problemas. Todo eso le pasó para que Dios comience un proceso de transformación, llevándolo desde el palacio a ser un simple jornalero en el desierto, por 40 años tratando de vivir la vida, seguramente ya perdiendo la perspectiva de la palabra por el cual él fue preservado para un propósito. Y hay mucha gente que hoy está en un desierto,
que parece que no tiene nada de eso que les puede ayudar a ser alguien usado en las manos del Señor, con poder en la vida, pero Dios comienza procesos porque el proceso comienza con la humildad, con un sentido de orar y buscar al Señor, pero sobre todas las cosas con transformación. Y ahí está Moisés en un día común, como puede ser un día común hoy para nosotros. Pero Dios le llama la atención, Dios lo llama desde algo que manifestaba que algo diferente estaba pasando. Una zarza era una rama del desierto, nada, el desierto es desierto. Sin embargo, Dios le está dando un mensaje diciéndole, eso que está pasando ahí es lo que yo quiero hacer con tu vida. Dios le está sacando el manto de príncipe para volverlo rama, pero esa rama, lleno del fuego de Dios, lleno de la gloria de Dios, es una rama transformadora, porque donde está esa zarza ardiendo en el fuego de Dios, eso se transforma en tierra santa. Y eso es lo que Dios le estaba enseñando a Moisés, diciendo, te sientes como una rama, pero hay un fuego, hay un llamado, hay una manifestación que primero quiero hacer en tu vida para que seas mi respuesta para el dolor, el clamor de la gente. Es terrible. Y en este momento lo que necesitamos ser ramas, pero ramas con el Espíritu Santo para transformar la tierra, porque donde está esa rama hay tierra santa. Donde hay un Moisés que es procesado por Dios, desvestido por Dios de lo que aparentemente puede ser de ganancia, termina siendo un Moisés empobrecido, pero enriquecido con la gracia y la gloria del Señor. Ahora, cuando somos tratados por Dios, llenos del Espíritu Santo, cuando tenemos un encuentro genuino con el Señor transforma nuestras vidas, pero un encuentro siempre es un envío de Dios, no es un estado en sí mismo. No somos llenos del Espíritu Santo para sentirnos mejor, para tener todos los milagritos realizados, para poder, sobre todas las cosas, alimentar nuestro ego. No, un encuentro es un ungimiento de Dios, y ungido es un enviado para hacer una obra de Dios. Y para hacer una obra de Dios tenemos que encarnarnos. Él tuvo que encarnarse con la realidad de su gente. Por eso Dios le cambió la plataforma. No transforma la realidad desde la comodidad de un palacio, desde la comodidad de un cristianismo de prosperidad, no desde su grado de educación y capacitación, ni siquiera desde su sentido de justicia. Transformamos una realidad cuando nosotros somos revestidos de Dios, pero también abrazamos a la gente que Dios ama, escuchamos su necesidad, oímos su clamor. Ese Dios que está mirando a la tierra como padece es el Dios que se compadece con la tierra, pero levanta una generación, hombres y mujeres, hijos de Dios que van a realizar la manifestación gloriosa para que esa tierra sea bendecida. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, pues tenía puesta la mirada en el galardón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Dios quiere que tu oficina, que tu trabajo, que tu casa, que el lugar donde estás visitando, el club o lugares de pasatiempo, sean lugares de tierra contaminada transformados en tierra santa. Por eso la manifestación de los hijos de Dios transforma la tierra en tierra santa. Así que hoy nos vamos a ir despidiendo, pero con una oración en nuestro corazón. Y quiero decirte del corazón de Dios, Dios quiere encenderte, Él quiere encenderte. Él quiere que seas luz, una luz que irradie. Él quiere que seas sal. No podés ser corrompido por esta sociedad. Vos tenés que preservar la corrupción. La tierra está bajo contaminación, pero Dios te envía como sal, como luz.
Dios te envía como una rama tan imperfecta como somos todos nosotros, pero una rama llena del Espíritu Santo declara una tierra santa. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Será liberada la creación de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es tiempo de humillarnos, de buscar al Señor, de orar y conectarnos con Él, pero también que sea el tiempo de una transformación, llenos del Espíritu Santo, ramas encendidas, lugares transformados. Este es el tiempo donde Dios está levantando la iglesia. En los postreros días derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne. La tierra nos necesita, tu gente te necesita, tu familia te necesita. Iglesia, leamos los tiempos de Dios. Son tiempos de gloria, son tiempos de manifestación, son tiempos de definición. Dios te bendiga y bienvenido a ser esta iglesia gloriosa. Este fue el mensaje del Ministerio Vida para Todos